¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, ya saben, un programa de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad y, por supuesto, también la defensa cerrada a la propiedad privada, más en un día como hoy en el que estrenamos nuevo Papa y en el que se cumple un año desde que una entidad llamada BBVA registró en la CNMV su OPA hostil contra el Banco Sabadell. Vamos a hacer recapitulación en el programa de hoy sobre todo lo que ha sucedido desde aquel día hasta hoy. Y como les contamos, tal día como hoy, hace un año, BBVA anunciaba que lanzaba una OPA hostil sobre el Banco Sabadell. Más que anunciar, que ya lo había anunciado días antes, lo que hacía era comunicarlo oficialmente a la CNMV. Sabíamos que la entidad bilbaína que capitaneaba y que capitanea Carlos Torres llevaba tiempo buscando banco para crecer y Sabadell había sido el elegido, aunque la entidad catalana, en este caso, que capitanea Josep Oliu, pues no estaba con muchas ganas de aceptar esa operación. No había recibido, insisto, con agrado esta oferta del BBVA, por lo tanto, la oferta del BBVA para hacerse con el Banco Sabadell tenía que ser necesariamente hostil. Quizá una de las cosas más llamativas es que la noticia trascendía y el análisis de las posibilidades de éxito de la operación, la conveniencia o no de esta unión o sobre todo los términos en los que se planteaba, básicamente lo que ofrecía el BBVA, podría ser atractivo o no para los accionistas de Sabadell. Todas estas cuestiones, que son las cuestiones que en aquel momento deberían haber sido las que coparan los titulares, fueron sustituidos por los titulares que ofreció el Ejecutivo, en este caso, precisamente a cuenta de esta operación. Bolaños, en los primeros compases, cuando se conocía el interés del BBVA por lanzar una operación sobre el Banco Sabadell, dijo que era una muy buena noticia que además nos posicionaba muy bien dentro de Europa. ¿Que no se acuerdan? Escuchen. Desde luego, desde el Gobierno, a nosotros tener entidades financieras que sean sólidas, que sean punteras, que sean líderes en Europa y en el mundo, creo que desde luego desde ese punto de vista es una buena noticia. ¿Pero era una buena noticia para el Ejecutivo o no? Porque solo un día o dos después de estas declaraciones de Bolaños, cuando finalmente fue presentada en la CNMV esta operación, fue el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien decidió echarle agua al vino del señor Bolaños. Escuchen cómo se pronunciaba en Televisión Española, de urgencia, según se conoció la comunicación del BBVA sobre su OPA hostil al Sabadell en la CNMV. Bueno, como ya he dicho también, el Gobierno tiene la última palabra a la hora de autorizar la fusión y en este caso lo haremos, por supuesto, teniendo en cuenta todas las opiniones de los organismos relevantes que tienen que ver también en la propia autorización de la OPA, desde la CNMV, de la CNMC o el propio Banco de España. ¿Y el Gobierno está listo para bloquear? Bueno, ya he dicho que nosotros ahora mismo, en términos tanto de forma como de fondo, rechazamos esta operación por esos efectos lesivos potenciales que le acabo de comentar. Esto no era en Televisión Española, era en la rueda de prensa que dio posteriormente y en donde ya había suavizado un poquito el tono. Un poquito, dijo que lo rechazaban, que consideraba que tenía externalidades negativas, pero que ya se pronunciarían después de que lo hicieran los restos de organismos. Antes en Televisión Española se había mostrado tajante. Había condenado a la operación al fracaso diciendo que en cualquiera de los casos, pasara lo que pasara, contara o no con la aceptación de la CNMC, contara o no con la aceptación de los accionistas del Sabadell, esta operación estaba condenada al fracaso porque el Gobierno no dejaría que la fusión se produjera, porque consideraba que tenía externalidades muy negativas para los intereses, sobre todo de aquellos que son los receptores de las concesiones de crédito a pymes en Cataluña. Esto, fíjense, 3 días, mediante Bolaños, que es una buena noticia, Carlos Cuerpo tajante, que esto no iba a producirse de ninguna manera, solo unos minutos después ya en rueda de prensa diciendo que bueno, que primero tendrán que hablar todos, que en principio somos contrarios, pero suavizando extraordinariamente el tono. Después de esto han venido días en los que les parecía bien la operación, días en los que les parecía mal la operación y en medio ha mediado un análisis largo, extendido, extenso de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que ha hecho el análisis en las dos fases. Normalmente una operación de
estas características, en las que las dos compañías no presentan unos problemas particulares, lo que hace es que se autoriza en primera instancia. Pero en este caso se pusieron unos remedios, es decir, unas condiciones para la operación que se solicitaron por parte de la CNMC, se produjeron y aún así mandaron la operación a fase 2, es decir, a una investigación, a un análisis más profundo. Se pusieron más remedies, se pusieron más condiciones para que la operación se pueda producir y finalmente se adoptó la posibilidad, o digamos se dio la luz verde por parte del regulador a que la operación se produjera. Tenía que pronunciarse en este caso el gobierno. ¿Y qué hizo? Decidió hacer algo insólito hasta el momento en una operación de estas características, que es decirle a toda España, sí, lo que oyen, ya lo han oído esta semana, a toda España que pueden pronunciarse sobre esta operación. En fin, de momento a quienes no han preguntado es a los accionistas de BBVA y Sabadell, que como ustedes comprenderán son los legítimos propietarios de estas compañías. Estas son las dos tipos de personas, los accionistas del BBVA y los accionistas del Sabadell, fundamentalmente los de Sabadell, que son aquellos sobre los que pesa la oferta, es decir, es a los accionistas del Sabadell a los que el BBVA les está diciendo os ofrezco tanto por vuestras acciones, son los que todavía no han tenido oportunidad de saber siquiera si les van a dejar analizar o no esa operación y tomar una decisión respecto a lo que hacer con sus propias acciones. Me da igual que los grandes accionistas sean instituciones enormes que tengan en su poder como fondos de inversión, que tengan en su poder acciones del Sabadell. Son los legítimos propietarios y son a los únicos a los que todavía no les han preguntado. ¿Y detrás qué hay? Porque el Banco Central Europeo también ha dicho que no ve ningún problema en la operación. Oiga usted, que nos podrá gustar más o menos, que podremos pensar que va a venir bien, mal, regular o fatal para los intereses de algunos stakeholders en Cataluña, de algunos elementos, o digamos, interesados, como puedan ser las pymes o las pequeñas y medianas empresas en Cataluña, que son las que normalmente han encontrado financiación en el Banco Sabadell para el desarrollo de sus actividades. Y pueden pensar que esta concentración puede evitar o puede dañar la competencia y puede evitar que algunas de estas empresas puedan seguir cosechando, puedan seguir consiguiendo sus créditos del Sabadell una vez esté en propiedad del BBVA. Esto podemos opinar lo que queramos, pero si la operación tiene todas las de la ley, los que tienen que decidir son los accionistas. E incluso el BBVA, si los accionistas del BBVA están en contra de esta operación, pueden pronunciarse y votar en contra, pero finalmente se aprobó. Los que no han opinado, desde luego, son los accionistas del Sabadell. Bueno, pues vamos a ver cuál es la reacción del gobierno a lo que se decida que sale en la consulta popular. Y digo esto porque lo que hemos estado comprobando en esta semana los distintos medios de comunicación y cualquiera de ustedes que se haya querido acercar a la web en la que uno puede votar qué quiere que pase o que deje de pasar con la famosa operación, es que pueden votar las veces que ustedes quieran y con el nombre y DNIs que ustedes quieran. Es una auténtica chapuza, al menos en aspecto. Yo no sé si luego existe algún cribado que decida eliminar las duplicidades y que coteje los DNIs con DNIs reales. Pero lo cierto y verdad es que hoy uno, si se entra en esa consulta, puede votar como Martínez Soria, por ejemplo, Paco Martínez Soria. Puede votar como Milton Friedman, puede votar como Superman si quiere, porque el sistema le deja a usted emitir su voto y las veces que quieran, además. Esta es la gran chapuza que hace que España se parezca más a un país, a una república bananera, que a un país serio del club de la OCDE. Vamos con el tema del día, pero antes, como siempre, echamos un vistazo a lo que lleva Libre Mercado. Y vamos a repasar ya la portada de Libre Mercado. Empezamos con la información que firma Carlos Cuesta. Corredor y la cúpula de Red Eléctrica pueden pagar penalmente con su patrimonio si se certifica oficialmente el abuso de renovables. Podríamos decir si se certifica que, tal y como dicen los informes a los que hemos tenido acceso y que hemos publicado, las órdenes para el funcionamiento del operador eléctrico en España partieron por base ideológica del gobierno y no se dejó que decidieran el mix energético necesario en cada momento los propios técnicos del operador. La Ley de Sociedades de Capital, nos recuerda Carlos Cuesta, recoge la responsabilidad patrimonial y además el Código Penal, la delictiva, de los miembros del Consejo de Administración
cuando se quieran derivar las responsabilidades del apagón que mantuvo España a cero, con un cero energético el lunes 28 de abril. Una información en la que se habla de los posibles consecuencias penales y administrativas que pueden derivar del apagón sobre los miembros del Consejo de Administración de Red Eléctrica, un Consejo de Administración copado de intereses socialistas, ya que el máximo accionista ahora mismo es el Gobierno a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales. Más informaciones que tenemos en Libre Mercado en el día de hoy, informaciones que pasan también por el puestazo en la Organización Mundial de la Salud al que aspira Mónica García. Diego Sánchez de la Cruz nos cuenta cuál es el puesto al que está aspirando la ministra de Sanidad, Mónica García, la que sí, esa que nos pedía que pagáramos todos los impuestos que podamos. Y además Sandra León nos ofrece una historia tras la sentencia que marca un antes y un después en la lucha contra la inquiocupación. Ayer les comentábamos aquí con la jefa de Libre Mercado, con Beatriz García, esa sentencia que lograba una viuda de Galicia que había conseguido que un juez fallara a su favor después de 5 años con la casa ocupada y manteniendo a su inquiocupa. El juez finalmente decretó el lanzamiento. Bueno, pues en la pieza de hoy Sandra León lo que nos cuenta es esa historia detrás de esa sentencia que marcará un antes y un después, desde luego, para los casos de inquiocupación. Y por último, saben que vamos a estar muy pendientes de ahora en adelante a los avances que pueda hacer el despacho de abogados Amsterdam & Partners, capitaneado por Robert Amsterdam, y que ha presentado una causa general contra Hacienda, una macrocausa contra Hacienda por, abro comillas, violaciones sistemáticas de derechos. Esto es una monstruosidad, que son algunas de las palabras que pudimos escuchar en la presentación de esta causa que ha tenido lugar esta semana en Madrid y de la que les informamos en directo gracias a nuestro compañero Rubén Folguera. Allí también estaba Diego Sánchez de la Cruz, que es quien firma esta noticia, donde nos cuentan cómo Bob Amsterdam encabeza esta ofensiva legal sin precedentes contra la agencia tributaria. Y estos son los principales asuntos que podemos leer hoy en Libre Mercado. Ahora sí, vamos al tema del día con Rubén Folguera. Ya está conmigo Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espérate que no se te oye. Vamos a ver si lo solucionamos. Ahora sí, ¿no? Buenas tardes. Buenas caballero. tardes. Has estado buceando, tratando de armar una cronología de este año de OPA de BBVA sobre el Sabadell, en la que hemos estado más pendiente de los propios reguladores y del Gobierno que de la oferta en sí. Ahora, cuando termines, vamos a comentar cuáles son los términos actuales de la oferta de BBVA, que después de esos remedies de la CNMC y también después de la primera oferta que en su día plantearon, bueno, pues han tenido que ir modificando, entre otras cosas porque las acciones de uno y otro grupo en este año han sufrido una evolución muy importante que también merece la pena que comentemos. Pero por empezar desde el principio, vamos a esa cronología. Rubén, cuéntanos, ¿cómo ha ido esta operación? Todo comienza el 1 de mayo de 2024, cuando el BBVA traslada al Consejo de Sabadell una propuesta de fusión en la cual ofrece un canje de una acción de nueva emisión de esta entidad por 4,83 títulos de Sabadell, y además ofrecía una prima del 30% respecto a la cotización del Sabadell en esa fecha, que era el 29 de abril. De este modo, el 6 de mayo del 24, el Consejo de Sabadell rechaza la propuesta del BBVA, considerando que esta propuesta infravaloraba significativamente el proyecto y también las perspectivas de crecimiento a futuro que tenía la entidad. Luego, hace justo un año, el 9 de mayo de 2024, la entidad vasca notifica a la CNMV su intención de lanzar una OPA hostil por la totalidad de Sabadell, con una oferta con unas condiciones que eran idénticas a las trasladadas inicialmente al propio banco catalán. Y luego, el 24 de mayo del 2024, BBVA presenta ya el folleto de OPA hostil a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pocos días después, el 31 de mayo, solicita la autorización para la OPA a la Autoridad de Competencia, y el 8 de julio, digamos que casi el 95% de los accionistas del BBVA que acuden a la Junta Extraordinaria de este año aprueban la ampliación del capital necesaria para financiar esta OPA hostil que estaba planteando la entidad. Ya en septiembre del 24, el Banco Central Europeo da luz verde a la adquisición de Sabadell por parte de la entidad vasca, y al mismo tiempo, una semana antes, el Banco de España ya había dado su visto bueno a esta operación.
En noviembre, el día 12 de 2000, el 12 de noviembre de 2024, la CNMC se pronuncia por primera vez tras más de 4 meses de estudio y decide elevar el análisis a la fase 2. Y en esta fase 2, en este contexto, el 22 de enero de 2025, el Consejo de Sabadell acuerda la vuelta de la sede social del banco a Cataluña, lo cual pues es importante tener en cuenta en todo este contexto. Pero, sí, porque era un expatriado de Cataluña, se claro, habían establecido en Alicante por bueno, pues digamos toda la inestabilidad que ha acompañado a Cataluña en este proceso separatista que se lleva prolongando desde hace años, y había establecido su sede en Alicante. En mitad de esta operación decide volver a Cataluña, ya que cuenta, entre otras cosas, con los apoyos de Junts y Esquerra para mantener su independencia. Junts y Esquerra están en contra, precisamente, de la operación del BBV. Sin embargo, lo importante aquí y fundamental es que el 30 de abril de este año, la Sala de Competencia de la CNMC aprueba la operación, pero poniendo unos requisitos muy reforzados. Y desde ese entonces, el Gobierno de España tiene 15 días hábiles para decidir si va a elevar la operación a estudio en el Consejo de Ministros, lo cual iniciaría la fase 3. Y precisamente al respecto es por lo cual el Gobierno ha decidido poner en marcha esta consulta pública, que no deja de ser algo que sin precedentes en nuestro país, que todo el modo en que se está poniendo en marcha. Y cuando el 16 de mayo, que es cuando cumple este plazo, tengan una decisión, si lo llevan al Consejo de Ministros o no, sabremos cuáles son los plazos que maneja el BBVA para avanzar en su OPA hostil sobre Sabadell. Porque el plazo de duración mínimo sería de 30 días y el máximo de 70. Por tanto, podemos irnos incluso hasta septiembre de este año para que finalizase esta operación. Correcto. ¿Y ahora? Ahora el Gobierno tiene un mes natural, como digo, como máximo para estudiar la OPA, y de agotarse, pues concluiría el 22 de junio. Y si el Gobierno soporta los requisitos de la operación, si los aprueba, pues BBVA debería considerar estos dos plazos que decía para lanzar su oferta final. Es decir, que el Gobierno todavía puede oponerse en el Consejo de Ministros, en decisión del Consejo de Ministros, a la aprobación de esta operación. Vamos ahora a lo que es la oferta en concreto. Rubén, vamos a ver qué es lo que está ofreciendo BBVA por las acciones del Sabadell. En estos momentos, BBVA ofrece 5,35, por cada 5,35 acciones de Sabadell, una de nueva emisión del propio BBVA y además 70 céntimos en metálico para cada accionista de la entidad. Es decir, que les está ofreciendo un canje en acciones. Eso es. Y no en dinero en efectivo. En dinero en efectivo es una parte de ese canje, pero, digamos, la parte mollar es el canje en acciones. Claro. Y teniendo en cuenta que la cotización de hoy de Sabadell está en los 2,65 euros por acción, tendríamos que la proporción, ¿no?, de 0,70 euros sobre 2,65 estaría en torno al 26% de su valor, que no deja de rondar un poco lo que era la oferta inicial, que estaba en torno al 30%. Correcto. Más cosas. Sí, porque según se publica en la prensa, fuentes conocedoras de esta negociación afirman que el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, habría ofrecido al Gobierno de España una mejora de esta oferta en 1.000 millones de euros y estaría tratando de evitar los 2.500 millones de euros que se dice que podría necesitar para completar la oferta. ¿Y entonces de aceptarse? De aceptarse, lo que ocurriría es que la mejora representaría una subida del 8% sobre la valoración actual de Sabadell, y de este modo se fijaría en unos 12.650 millones de euros la valoración que hace BBVA de Sabadell. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo están cotizando las acciones y sobre todo lo que han hecho en este último año. Porque, recordemos, vamos a dar ahora estos datos y van a ver ustedes cuán ilustrativos son a la luz de recordar que era lo que decía una entidad y otra hace un año cuando se planteó la operación. Recordemos que Sabadell dice: no me gustan tu oferta, querido BBVA, porque me estás valorando muy por debajo de las expectativas de crecimiento que tenemos. ¿Cuál ha sido el crecimiento que ha tenido en el último año el Sabadell y el BBVA? Pues el BBVA ha crecido un 32% en bolsa, pero lo más beneficiado ha sido Sabadell, precisamente, porque esta revalorización ha sido del 74%. O sea, el BBVA, la acción del BBVA ha crecido un 74% en este último año. Del BBVA 32%. Perdón, del Sabadell un 74% y la del BBV un 32%. Es decir, ha subido mucho más
la acción habiendo subido mucho las dos, en este último año la acción del Sabadell se ha quedado cerca de duplicarse, lo cual, bueno, pues habla mucho de que efectivamente cuando el señor Oliu le dijo a Carlos Torres que no quería, que no aceptaba la oferta que estaban planteando sobre Sabadell, tenía para sí la certeza de que de una manera o de otra el valor de la compañía afloraría en bolsa. Eso es. Y con todo, la CNMC ha puesto o ha fijado unos requisitos bastante más reforzados de los que pidió en principio. Y, por ejemplo, para garantizar la inclusión financiera, que es lo que se destaca al respecto, por ejemplo, exigen no cerrar oficinas cuando no haya otra a menos de 300 metros de distancia, no abandonar municipios en los que haya menos de 3 competidores, no cerrar oficinas en municipios de menos de 5.000 habitantes, donde al menos una de las dos entidades está presente, también mantener el servicio de caja con el mismo horario comercial en todas las oficinas de ambas entidades y mantener sin cambios la política de comisiones vigente de Banco Sabadell para retiradas en cajeros con tarjetas de otras entidades durante el periodo de 18 meses o hasta la fusión. Con el objetivo de asegurar el mantenimiento de crédito a pymes y autónomos, lo que la CNMC exige es que BBVA se comprometa a, por ejemplo, mantener las líneas de circulante, incluyendo las destinadas a importación y exportación de productos que tengan contratadas todas las pymes con Banco Sabadell, o también mantener las líneas de crédito y las líneas destinadas a la importación y exportación de productos con plazo igual o inferior a un año, que tengan, eso sí, contratadas todos los autónomos con Banco Sabadell. Y finalmente, para garantizar el mantenimiento de las condiciones comerciales de los clientes particulares, pymes y autónomos, lo que la CNMC exige a la entidad vasca es que se comprometa, entre otras cosas, a mantener las condiciones comerciales en los códigos postales en los que haya menos de 4 entidades financieras, o también, para las pymes y autónomos de estos mismos códigos postales, mantener los precios del nuevo crédito, los cuales no excederán los precios medios aplicados a nivel nacional para cada nivel de rating y producto de financiación que se conceda. En definitiva, los famosos remedies que pidió la CNMC para aprobar la operación y una cuestión que es el análisis de la CNMC, del que vamos a intentar profundizar un poco y buscar al menos la opinión de cómo se está sucediendo toda esta operación por parte de un gran especialista, ¿no? Es un gran especialista, es analista de cabecera de este programa, es presidente de Free Market y es amigo. Lorenzo Bernaldo de Quirós, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis. Aquí al pie del cañón. Un placer poder contar con tu docta opinión en una operación corporativa que lleva un año en marcha, una operación de la que se cumple hoy precisamente un año desde que se comunicó a la CNMV, y una operación que parece que nació frustrada, que nos ha mantenido más atentos precisamente a la posición del Gobierno que a la de la propia oferta, pero que nos ha hecho ver también cosas inéditas que ni tú ni yo habíamos visto, Lorenzo. Esto de decirle a la gente, opinen ustedes, cuestación popular. A ver, ¿les gusta o no les gusta esta operación? Bueno, es decir, es realmente alucinante porque introduce un elemento adicional de inseguridad jurídica en este país, en función del cual el Gobierno puede en cualquier momento decidir someter a consulta pública, por ejemplo, si hay que cerrar o no el Banco Santander, si hay que cerrar o no el BBVA, si hay que cerrar o no Endesa o Iberdrola. Lo del interés general es siempre el escudo que uno utiliza para justificar juicios y actuaciones políticas, o para lavarse las manos. Y aquí el Gobierno clarísimamente ha incurrido en su habitual irresponsabilidad y no ha asumido la que le correspondía, que es, ante el dictamen de la CNMC, el Gobierno, el ministro de Economía, eleva al Consejo de Ministros una propuesta que puede ser triple. Uno, se aprueban el dictamen con las condiciones que introduce la CNMC y la OPA sigue adelante hasta que el mercado diga, los accionistas, si sí o si no. Segundo, endurecer las condiciones que introduce la CNMC. 3, rechazar la OPA. Cualquiera de esas tres cuestiones son discutibles, pero entrarían dentro del procedimiento legal y normal en el marco jurídico español. Esto se lo han quitado de medio. Ya está. Sí, Lorenzo,
Eso es lo que tendrían que haber hecho, eso es lo que dentro de los estándares que cualquier empresa se plantea que puede tener en España a la hora de afrontar una operación corporativa, sabe que se va a encontrar con eso y de repente se sacan de la manga algo que no estaba en el guión, que no era esperado y que además no se había practicado nunca. Como dices tú, casi el peor escenario que tenemos, sobre todo, tiene que ver con la percepción de nula seguridad jurídica en España para este tipo de operaciones. Riesgo país, ¿no? Este es un país en el que cualquier cosa es posible. Y a modo anecdótico para nuestros oyentes, es muy divertido y les animo a que ellos hagan el mismo ejercicio. Ayer entré en la página web del Ministerio de Economía, pinché en participación y me salió inmediatamente el glorioso cuestionario sobre la OPA. Me registré como Milton Friedman. Mi correo electrónico fue miltonfriedman@chicago.com. ¿Sí? Respondí con una profesionalidad extraordinaria a todas las consultas y el sistema maravillosamente aceptó a Milton Friedman como no podía ser de otra manera. Entonces animo a nuestros amigos a que unos lo hagan como Yogi, otros como Spiderman, Batman. Yo creo que va a ser muy divertido y vamos a ver con qué garantías se puede establecer, al margen de la chapuza ya jurídica y regulatoria que es, un sistema de esta naturaleza. Es un disparate. Dicho eso, yo creo que la fusión la OPA es mala, el informe de la CNMC no tiene pase. Hace un momento vosotros comentabais la garantía con los códigos postales, ¿no? Vale. Sí. Las condiciones de financiación y de los medios de pago con los códigos postales, la restricción de códigos postales que ha introducido la CNMC solo afecta al 1,4% de los códigos postales. Es decir, el 99% de las pymes en números redondos no entrarían ahí. Es decir, es una chapuza extraordinaria. Y luego hay que recordar dos cosas que no tienen precedentes. Uno, el primer test que hizo la CNMC al elaborar el dictamen solo lo hizo con los bancos, Sí. Cosa que obviamente los bancos tienen un interés muy alto en la concentración, natural. Ante el follón que se montó, tuvieron que extender el test a lo que eran organizaciones empresariales, las patronales, demás. La respuesta unánime de ese segmento fue negativa para la fusión. Sí. Luego tenemos precedentes de otras operaciones de este tipo, de condiciones que imponen los organismos regulatorios. Y una que fue muy famosa y lejana, que fue, si os acordáis, la OPA que lanzaron Enel y Acciona sobre Endesa. Sí. Bien, de los compromisos asumidos por Enel y Acciona en su OPA no se cumplió absolutamente ninguno. Entonces, los remedios que ha puesto la CNMC son absolutamente papel mojado. Técnicamente están mal hechos y desde el punto de vista de garantizar que no se va a producir una reducción de la competencia en un país que solo Holanda nos supera en nivel de concentración bancaria, es absurdo. Y con los precedentes que tenemos anteriormente, que son los de todas las fusiones de bancos, se han traducido en reducciones de crédito a las empresas. La última fue la absorción del Santander del Popular por el Banco de Santander, que se tradujo en una caída del crédito a las pymes del 67%. Entonces, esto francamente es una broma. Es decir, ¿cuál es el problema? Que el gobierno no ha asumido la responsabilidad y se la ha trasladado a una especie de referéndum de coña, con perdón, que no tiene absolutamente el más mínimo rigor. Hagamos, Lorenzo, un ejercicio hipotético. Pensemos que Milton Friedman, Spiderman y tantos otros que voten, entiéndase la ironía, por favor, en esa consulta popular, resulta que la consulta popular dice que no a la operación. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo? Pues es absolutamente imprevisible. Depende de lo que se le ocurra. Porque primero vamos a ver, es decir, eso además será impugnable por cualquiera de las dos entidades, porque si no hay las más mínimas garantías de que las respuestas
se están produciendo de una manera fehaciente y no por Spiderman, Batman y compañía, tienes un problema enorme. Y luego el Ejecutivo ha señalado que la consulta no es vinculante, con lo cual hará exactamente lo que le dé la gana. Es imprevisible, si el problema aquí es la arbitrariedad e incertidumbre que genera cualquier actuación del Gobierno, y de la que esta operación alrededor de la OPA es simplemente una manifestación más, ¿no? En instituciones europeas, y con esto terminamos, Lorenzo, el Banco Central Europeo ha dicho que estaba pendiente de la operación, que mira muy atentamente todo lo que está sucediendo. Le ha faltado decir, se me pusieron los ojos como platos cuando hablasteis de la consulta, pero dice que también, no se va a pronunciar si le parece bien o mal, pero que sigue atento a los movimientos que se están produciendo. ¿Este nivel de atención del Banco Central Europeo nos viene bien o mal, Lorenzo? Porque la sensación, desde luego, al menos que tenemos desde Con Ánimo de Lucro, es que todo esto está dañando de manera brutal la imagen institucional de España. Bueno, no te quepa ninguna duda, claro que está debilitando aún más y deteriorando la imagen, la desinstitucionalización de este país. Pero el tema del Banco Central Europeo es muy... hay que plantearlo en dos cuestiones. Una, el Banco Central Europeo no quiere y no se ha mostrado nunca partidario de aumentar las fusiones nacionales por el exceso de concentración, y su política y su recomendación era la necesidad y conveniencia de hacer fusiones transfronterizas, ¿no? Bien, esto no es una fusión transfronteriza. Bueno, sí, puede ser una fusión transfronteriza si la consideramos que el BBVA es fundamentalmente un banco mexicano-turco. Bien, a modo de broma. Sí. Dicho eso, el BCE solo se puede ocupar de la solvencia. Entonces, de la solvencia de la operación. Es decir, si la OPA y la potencial integración del Sabadell y del BBVA resiste, no pone en riesgo la solvencia. Bien, ahí hay que introducir dos elementos. Si el Gobierno se lava las manos y dice que siga el proceso de mercado, en virtud del cual la OPA continúa, la deja que siga, y decidirán los accionistas. Bien, entonces ahí es increíble que sin caja, sin poner efectivo, los accionistas, por ejemplo, del Sabadell, te cambien riesgo español-británico por riesgo turco-mexicano, sobre todo en el escenario en el que estamos ahora. Eso le obligaría, teniendo en cuenta que la prima de cotización que ofreció el BBVA es ya negativa en la bolsa, se vería obligado a poner cash. El BBVA tendría que hacer una oferta, más, además de acciones, a los accionistas del Sabadell, de dinero en efectivo. Con las cotizaciones que hay, la proyección de dividendos que ha hecho el Sabadell y su trayectoria y la propia del BBVA, eso se oscilaría alrededor de 3.000 millones mínimo. Bien. ¿Cuál es el problema que se está obviando? En los estados financieros del BBVA ha tenido un impacto muy negativo sobre el patrimonio neto la devaluación del peso mexicano. Sí, y de la lira. Y de la lira turca. En ese escenario te podrías encontrar con que el banco, para hacer una oferta en cash atractiva para los accionistas del Sabadell, se bajase por el ratio de su core capital, es decir, por debajo del 12%. Ahí el Banco Central Europeo sí intervendría, sin duda. Sí. Bueno, pues esto es casi un pronóstico de lo que va a pasar con la OPA, Lorenzo. Aquí lo vamos a estar siguiendo y, si me dejas, seguiremos contando con tu opinión, que yo creo que es más que autorizada y la que te agradezco muchísimo. Cuando queráis. Un abrazo y un placer, como siempre. Un abrazo muy fuerte. Chao. Con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero. Bueno, Lorenzo Bernaldo de Quirós, que nos ha trazado un mapa de coordenadas en los que hemos podido ordenar un poco por partes todo lo que estamos viviendo, y se ha centrado también en un análisis que yo le agradezco mucho de cuál es la situación actual de ambas compañías respecto a la posibilidad de éxito o no que pueda tener la operación en caso de que finalmente se deje hablar a los accionistas, y esos problemas que puede tener el banco de Carlos Torres para poder
digamos, llegar a las expectativas que puedan tener los accionistas del Banco Sabadell sobre su propia compañía a la hora de aceptar o no esa operación, y por supuesto qué puede pasar si finalmente llegan a esos niveles de liquidez o de efectivo que requiere la operación, y que pondría en una situación probablemente de debilidad al BBVA que el Banco Central Europeo no tendría o no podría aceptar. Unas hipótesis las que han planteado Lorenzo encima de la mesa, que me vienen estupendamente para saludar a mi siguiente invitado, a mi siguiente especialista, que es el periodista del Independiente y de Big One Media, Rubén Arranz. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros un rato más por aquí. El placer es mío. Te agradezco mucho que te hayas prestado a este atraco telefónico, cosa que siempre hago, y algún día te tendré que devolver los favores. Pero no hay nada que devolver en absoluto. Pero sin duda alguna es quizá una de las operaciones más apasionantes que hemos tenido encima de la mesa los periodistas en los últimos tiempos, por todo, por los titulares que nos lo dan más el gobierno que los propios protagonistas, y porque nos han brindado una abracadabrante giro de guión en el último momento a la hora de plantear que sean los ciudadanos, podríamos decir, de momento y aparentemente las veces que quieran y con las identidades que quieran, que acudan a decidir por los accionistas qué es lo que consideran que es mejor, ¿no? Yo sinceramente, Luis Fernando, no he visto una cosa igual. De hecho, veía el formulario de Microsoft Forms que habían presentado el otro día para poner en marcha esta consulta de forma rápida y además sin ningún tipo no hace falta ningún tipo de acreditación para entrar. Tú puedes dar un DNI falso, un nombre falso y un correo electrónico que no existe y votas. Luego, es verdad que ellos tuvieron que salir al quite y decir que iban a cribar los resultados que obtuvieran dentro de esta encuesta, pero es verdad que eso no hace más que extender la sombra o la sospecha de que este proceso puede ser simplemente una excusa. Yo, en cualquier caso, cuando lo lanzó, a mí me recordaba a otra decisión gubernamental que tuvo lugar, claro, como la memoria es tan corta, suceden tantas cosas a nuestro alrededor y la actualidad es tan frágil en la memoria, a lo mejor no nos acordamos que en el año 2012, una de las primeras decisiones, si no la primera, que tomó el gobierno de Mariano Rajoy, fue la de suavizar las condiciones que la CNMC le había puesto a Antena 3 para comprar La Sexta. Lo hizo en su día en algo que se definió como escandaloso, y yo creo que así lo fue, porque consideraba que si no se iba a crear una asimetría en el mercado de la televisión, porque se había fusionado previamente Telecinco con 4 y no tenía esas condiciones. Correcto. El otro día, cuando el presidente del gobierno anunció esta consulta por sorpresa dentro de este lunes negro, sobre el que creo que se ha prestado poca atención para cómo se desarrollaron los acontecimientos, pero cuando el presidente lo anunciaba, yo recordaba lo que sucedió con A3 Media. Y en cualquier caso, por lo menos esta forma como de cuestionar o de matizar o de intentar, incluso permíteme que te diga, pisotear el trabajo de la CNMC o el criterio, a mí me resultó desde luego sorprendente. Es verdad que los ecos de Junts estaban de fondo seguramente en la conciencia del presidente, pero hombre, tiene que saber que por atender al requerimiento de un partido al que necesita, a lo mejor ha dejado a los pies de los caballos una institución que es muy relevante porque regula sobre sectores estratégicos. Ya no solo eso, sino que, si te fijas, a la CNMC y, por supuesto, a las propias partes y a la CNMV, la consulta pública que se hace, como muy bien dices tú, permite que cualquiera, poniendo lo que sea, pueda votar, incluso las veces que quiera hacerlo. No tienes ahí un dossier de información acerca de la operación, no conoces los términos de la misma, tampoco te hacen un resumen de qué es lo que ha sucedido hasta el momento con cada una de esas operaciones, ni siquiera te trasladan los remedies o, digamos, las condiciones o las peticiones que ha hecho la CNMC para aprobar esa operación. Simplemente ponen una pregunta y la lanzan al público general, a toda España, para que se supone que recabe una operación que además
la opinión que vayan a recabar no va a ser vinculante, por mucho que tuviera todas las garantías, que no las tiene. A mí esto me parece que nos acerca demasiado a países como Venezuela y nos aleja mucho de los estándares europeos, con un vigilante, como tenemos en Europa, que es el Banco Central Europeo, que ya ha dicho que va a poner el foco sobre esta operación, ¿no? Claro, es que así a simple vista, según lo explicabas, a mí se me ocurren un par de opciones. Primero, que el gobierno quiere tumbar la operación y busca una excusa. De hecho, esto de lanzar un intermediario para que opine y quitar hierro a tu decisión es muy propio de países socialistas. O que directamente el gobierno quiere introducir una condición porque las de la CNMC no le parecen suficientes. Y busca una especie de excusa en una consulta que, reitero, no tiene nada de científico. De hecho, como yo no soy especialista en el sector financiero, el otro día lo que hice fue consultar con una conversación informal con un directivo del IBEX y me decía, he pedido opinión a 4 bancos de las dos partes y a abogados, y dicen que no entienden absolutamente nada, ni del formulario, ni de la falta de método científico o de criterio estadístico a la hora de realizarlo, ni de la oportunidad, ni de... pero sinceramente, con el paso de los días yo lo entiendo bastante bien. Eso es que el gobierno tiene alguna reticencia o quiere tomar alguna decisión con una excusa, con la excusa de la voluntad popular, sin que sepamos si esa voluntad popular se traduce en personas reales o ficticias, porque si no, no hubiera hecho este tipo de formulario, y a partir de ahí pues se inventa esta consulta, yo lo llamaría casi como una excusa, pero en cualquier caso, yo, si te parece, Luis Fernando, estaba echando un vistazo a la nota de la CNMC, y a lo mejor merece un poco la pena exponer algo de lo que realmente, de las condiciones que o de cómo se ha asegurado que esta operación no afecte de la menor forma, en caso de salir adelante, a la competencia, porque en realidad lo que ellos dicen es que han visto ciertos riesgos en el sector de la banca minorista. Eso es. Y la de los servicios de pagos. Entonces, es muy curioso porque el análisis ha sido realmente, yo creo que hay que felicitar a las instituciones cuando hacen las cosas bien, y han analizado municipio a municipio y han identificado 96 en los que podría estar en riesgo la competencia, porque se crea una situación de duopolio en caso de que se haga esta fusión. Hay 72 códigos postales que podrían resultar afectados, y también habla de los servicios de pagos y habla de que la entidad resultante, en el caso de que esta operación se lleve a cabo, superará el 30% de la cuota conjunta a nivel nacional, lo que, por lo tanto, eso puede generar un riesgo o un empeoramiento en las condiciones comerciales, precisamente, de los servicios de pagos, que podrían suponer un incremento de precio para el consumidor. A partir de ahí, si uno de los criterios que anunció el presidente del gobierno y su ministro de Economía fue el mero hecho de que este tipo de consultas puede hacer que los consumidores opinen, simplemente decir una cosa a las personas que nos escuchen. La CNMC, dentro de sus competencias de competencia, también está la de la protección a los consumidores, y su estudio ha sido tan minucioso que ha analizado municipio a municipio, código postal a código postal, para saber cómo quedaría esa situación y para saber cómo impactaría los consumidores de un sector que es cierto que se ha reducido el número de entidades desde 2008, desde la quiebra de las cajas de ahorros y desde determinadas operaciones que han tenido en el sector. Pero es que la CNMC todo eso lo ha analizado. A partir de ahí, Luis Fernando, creo que es relevante plantear la pregunta: ¿qué pretende el gobierno torpedeando el trabajo de la CNMC o intentando introducir este intermediario, este caballo de Troya dentro de este proceso, dentro de esta operación de dos partes en la que iban a decidir sus accionistas? Y que son los únicos que todavía no les han dejado decir esta boca es mía, ¿eh? Es que, claro, la inseguridad jurídica que genera eso en cualquier persona que tenga dinero invertido e invierta en España es muy sorprendente. No nos olvidemos que esto sucede después de unos días después de un gran apagón que dejó el país casi un día sin luz. De hecho, es muy curioso porque esta semana me veía con una persona del mundo de las telecomunicaciones, de un inversor, y me decía, claro, esto porque ha sucedido una vez, pero es que el gobierno todavía no ha garantizado que un suceso de estas características pueda volver a suceder, pueda volverlo a sufrir España. Y a partir de ahí, las personas que, por ejemplo, invierten en cuestiones relacionadas con los datos, a mí me transmiten que les generaría bastante incertidumbre en caso de un apagón que alguien pudiera acceder
a esos bancos de datos. Son los típicos temores de los inversores, que muchas veces yo creo que hay que tener muy en cuenta, de hecho no muchas veces, siempre hay que tener muy en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre el mercado. Si después del gran apagón de ese suceso, que realmente, reitero, como los avisos sobre la inestabilidad de la red eléctrica se habían producido y finalmente tanto fue el cántaro a la fuente que se produjo ese suceso extraordinario y sin que se pueda descartar que se pueda volver a producir, y a sabiendas de que eso ha generado cierta incertidumbre en los inversores, el mero hecho de que en una operación entre dos grandes entidades de una oferta pública de BBVA sobre Sabadell, el gobierno vuelva a meterse o vuelva a inmiscuirse dentro de esta operación, incluso torpedeando el regulador, eso no genera, desde luego no ayuda a disipar la incertidumbre, y sobre todo en un contexto importante también que impide de facto libre mercado sobre las empresas de sectores estratégicos, y es que en España todavía se mantiene el Real Decreto de Medidas Económicas que se aprobó durante la pandemia, que permite al Gobierno de España torpedear, impedir o dar el visto bueno a las operaciones sobre más del 10% de las acciones sobre estas empresas. Libre mercado, pues me parece a mí que en España cada vez menos. Desde luego que sí. Rubén Arranz, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que nos vemos esta tarde en el CEU San Pablo, en la calle Julián Romea 23, en ese Foro de la Libertad. Lo digo por si todavía no sé si habrá aforo suficiente o ya se habrá completado, pero esta tarde estaremos ahí con la Fundación Internacional para la Libertad, con Big One Media y con el CEU San Pablo, en ese Foro para la Libertad, en el que vas a compartir mesa y mantel con un antiguo amigo nuestro que es Mario Noya, ¿no? Efectivamente, hablaremos de medios y me quedaré a escuchar la vuestra, por supuesto, de economía, que seguro que es interesante. Y vamos, o sea, te puedes imaginar que Jano García lo ha llenado absolutamente. Desde luego que sí. Yo creo que se puede ver después por su canal, pero bueno, intentaremos acertar, seguro que sí. Eso es, Daniel Lacalle, Manuel Llamas, Hermenegildo Altozano, otro de nuestros analistas de cabecera. En fin, un plantel extraordinario capitaneado por Jano García, y allí estaremos y nos veremos esta tarde. Pues muchas gracias, Rubén. Hasta la próxima. A vosotros. Chao. Un abrazo, adiós. Y nos vamos ahora a abrir página de mercados. Y lo hacemos como con nuestro analista de cabecera para asuntos bursátiles, asesor financiero también y miembro de LWS Research y LWS Academy. Antonio Hidalgo, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer contar contigo, Antonio, en un día como hoy, en el que tenemos que contar que el IBEX 35 está anotándose un ligero 0,33% hasta ahora, cotiza por encima de los 13.530 puntos, con Solaria Energía, Acciona y Acciona Energía entre las compañías que más suben dentro del indicador. 3,95%, 3,59, 3,32 respectivamente. Las que más bajan, Logista Integral con un 6,63%, abajo Celnex con un 2,23% y BBV con un 0,55%. BBV uno de los protagonistas en el día de hoy por ese año que se cumple desde que lanzó la OPA hostil sobre Sabadell. Antonio, sobre el particular que nos ocupa, hemos dado un poco cómo el Sabadell ha subido en este último año su acción más de un 70%, un 74%, como la del BBVA lo ha hecho algo menos, un 32%, pero lo importante que es la cotización de las distintas compañías a la hora de tomar una decisión respecto a una operación como no es una OPA hostil, ¿no? Pues claro que sí. Al final tener en cuenta que aquí estamos hablando de una OPA hostil, de una OPA que está intentando que también se llegue por acuerdo y por voto de los accionistas, que como decía el anterior invitado, parece que todavía nadie le ha dado vela en este entierro, cuando deberían ser los que tengan la voz cantante, y obviamente pues en la decisión de esos accionistas pues va a tener un peso fundamental la evolución que han tenido ambas compañías y en la prima que obtengan, etcétera, etcétera. Entonces, pues claro, estamos todos muy pendientes a ver qué pasa. Seguimos también muy pendientes, Antonio, de uno de los aspectos o de las piedras de toque que más está moviendo el ánimo de los inversores durante las últimas semanas, que es esa guerra arancelaria. Ayer vimos distintos movimientos en el tablero de ajedrez. Resulta que Estados Unidos llega a un acuerdo con Gran Bretaña, un acuerdo que implica mantener ese 10% que tiene para todo el mundo, pero no más. De momento, también hemos visto a la Unión Europea decir que pondrá hasta 100.000 millones de euros en aranceles
aranceles a Estados Unidos, lo cual yo creo que podemos convenir que se traducirá, si finalmente se lleva a cabo, en incremento de precios de nuevo, en tensiones alcistas de precios para los europeos. También tenemos la expectativa para las próximas reuniones entre Estados Unidos y China, y parece que el hecho de que con Reino Unido se haya alcanzado un acuerdo y que pronto venga la reunión de China ha traído algo de calma a los mercados y es lo que nos está permitiendo ver el verde. ¿Qué interpretación le das tú? Pues efectivamente, yo creo que es muy buen síntoma el que ayer ya se firmara el primer acuerdo entre dos potencias como Estados Unidos y Reino Unido. Y creo que, como tú bien dices, a eso ha traído calma y, sobre todo, vamos a estar muy expectantes a ver qué pasan con las siguientes grandes reuniones que se tienen que producir. Que bueno, que ya se estarán produciendo entre bambalinas seguro, entre Estados Unidos y la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, que también están teniendo un tira y afloja. Y pues todos los ojos obviamente se van a Estados Unidos y China. De fraguarse un acuerdo, incluso hay cierta rumorología que incluso Estados Unidos, mientras sí y no se termina por cerrar ese acuerdo entre Estados Unidos y China, se está hablando de que a lo mejor bajan las tarifas al 50%. Recordemos que ahora Estados Unidos las tiene por encima del 100% con respecto a China, y eso pues volvería a traer un poco de respiro a los mercados. Los mercados, de todas formas, yo creo que después de las famosas caídas muy abruptas del 4 y 5 de abril, que esas fechas, o 3 y 4 de abril, perdón, que esas fechas no se nos olvidan, creo que poco a poco han ido recuperando, porque como siempre la bolsa va por delante y están descontando que los acuerdos se van a producir. Pues por eso mismo, porque por lo comentado le interesa a todas las partes, y por eso ha sido muy bueno esa culminación de ese primer acuerdo entre Estados Unidos y Reino Unido, que será el primero seguro de varios. En fin, Antonio, echemos un vistazo a dos de los valores que llevamos, reconozco, varias semanas sin monitorizar. ¿Qué está pasando con Bitcoin, que vuelve a rozar los $100.000? ¿Y qué está pasando con el oro, que sigue disparado? Pues fíjate, Bitcoin, aquellos que sean oyentes asiduos de tu programa, siempre hemos comentado que estaba haciendo un movimiento muy bueno de consolidación en torno a los 80, 90 mil dólares, había tocado los 100, lo había superado, pero el hecho de que no bajara más allá de esos valores citados era un movimiento muy bueno, y así se ha visto. Hemos vuelto a ver cotas de superar los 100.000 dólares de Bitcoin, y sobre todo, a mí lo que más me gusta no es que lo supere, sino que lo está superando sin ruido, sin aspavientos, sin grandes comunicaciones en medio. Parece que está pasando un poco desapercibido entre toda la marabunta de noticias comerciales, etcétera. Eso es muy, muy bueno para Bitcoin, que parece que por fin empieza a funcionar como valor refugio. Siempre se le ha caracterizado por ser muy volátil, por estar anclado al Nasdaq. Es cierto que el Nasdaq también está subiendo estas semanas con parece que la calma y la tranquilidad que está trayendo un poco todo el revuelo de los aranceles, que parece que por fin se está un poco aplacando, pero Bitcoin pues ha funcionado muy muy bien y ha mantenido niveles importantes. Y aquí el oro, bueno, pues el oro volando, volando como el oro siempre. sigue volando. Ahí tenemos siempre a Gustavo Martínez muy pendiente. Antonio, no tengo tiempo para más, pero prometo darte más otro día. ¿De acuerdo? No te preocupes, un fuerte abrazo, buen fin de semana a todos. Igualmente, señor. Nosotros, 12:59, nos vamos a escuchar el boletín informativo de la 1 y regresamos con vistazo a todo lo que está pasando en Argentina. Continuamos Con Ánimo de Lucro, lo prometido es deuda. Es momento de echar un vistazo a todo lo que está pasando en esa gran apuesta liberal que supone el gobierno de Javier Milei en Argentina. ¿Quién pillara un gobierno liberal como el de Javier Milei aquí en España, donde cada vez nos parecemos más a otros vecinos hispanoamericanos de Argentina y que no tienen nada que ver con la doctrina que rige el rumbo del gobierno en Argentina, sino que más bien es todo lo contrario, como son los vecinos venezolanos, a quienes cada día nos parecemos más después de cosas como las que les estamos contando en el programa de hoy. Nueva fase del plan de Milei acerca de la dolarización de Argentina. En Argentina, Javier Milei hunde el riesgo país a mínimos desde febrero. El riesgo país cae casi 100 puntos básicos de golpe y toca mínimos desde febrero. Es una suerte de dolarización desde abajo, es decir, empezando desde consumidores y retail. Este paso llega un mes después de levantar el cepo cambiario en Argentina. Siempre dijimos que era uno de los momentos más esperados, sobre todo por los inversores internacionales que tenían toda la intención de entrar en Argentina una vez
se cambiara ese cepo cambiario que les haría entrar, digamos, en desventaja, teniendo que pagar una prima por sus inversiones dentro de Argentina. Ahora mismo eso ha desaparecido y lo que estamos viendo es cómo el riesgo país, ya no solo la pobreza ha caído, ya no solo el poder adquisitivo de los argentinos comienza a subir, ya no solo hemos acabado con una amenaza, una hiperinflación, una amenaza de una hiperinflación todavía peor de la que sufría Argentina, se ha cerrado, se ha secado. Desde luego, uno de los aspectos más importantes ahora mismo para la nación argentina es que el riesgo país que representaba la nación argentina está cayendo y cayendo a plomo. Es una de las informaciones que tenemos que contar precisamente sobre lo que está sucediendo en este país, que, como decía, está suponiendo una apuesta muy importante desde el punto de vista liberal para pues para todos los argentinos y desde luego para todos aquellos que en el resto del mundo confiamos en estas políticas como las políticas económicas correctas a la hora de poner en valor la riqueza, el progreso y el bienestar, más allá de la libertad y la independencia de todos los ciudadanos. Recuerden, la defensa de la propiedad privada tan importante y que tan en duda se pone en países como España. Tenemos también información de esta misma semana dentro de lo que es la información relativa a la nación argentina. Es Luis Caputo, que dijo que que si la Argentina crece al 8% anual, el gobierno devolverá a millones. Esperen, déjenme que les lea correctamente el titular. Luis Caputo dijo que si la Argentina crece al 8% anual, el gobierno les devolverá, en este caso, más de 550.000 millones de dólares a los privados. El ministro de Economía dijo que el Estado Nacional ya no podrá continuar con el mismo nivel de ajuste que en el primer año de gestión y por eso puso el foco en los gobernadores. De nuevo, crecimiento, de nuevo, buenas noticias para la nación argentina que vamos a compartir ya con, en este caso, nuestro analista desde Buenos Aires, Alan Riedmayer. Alan, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Luis. Hemos tenido ahí unos problemas de comunicación, por fin hemos conseguido contactar contigo. Estaba yo comentando que una de las noticias que tenemos que destacar es cómo se ha reducido el riesgo país en Argentina a mínimos desde febrero, ¿no? Sí, mucho, pero incluso en el contexto internacional, donde te pican todos los países, incluso el mismo coste de la deuda en Estados Unidos, los bonos en Estados Unidos te picaron en punta. Eso realmente muestra la disciplina fiscal de Milei. Disciplina fiscal incluso con la baja de impuestos que está teniendo, porque cuando baja de impuestos con esta agresividad cae la recaudación y aún así superávit fiscal. Tenemos superávit fiscal. Luis, yo quiero hacer un énfasis en esto. Si Milei no hubiese bajado impuestos, hoy el superávit fiscal sería de 3,5 puntos del PBI. Fíjate, hablan las crónicas, Alan, a mí me llama esto mucho la atención, claro, hablando de esta segunda parte de los planes de Milei, después de la eliminación del cepo cambiario, consiguiendo reducir de una manera drástica ese riesgo país, tratando de reducir la brecha entre el bono americano y el bono argentino, generando más confianza internacional, generando más apetito inversor por parte de los actores internacionales. Yo leo medios españoles, Alan, y hablan de que, y te leo textualmente, Javier Milei, presidente de Argentina, ha vuelto a sacar otro conejo de su chistera económica para infundir algo más de confianza en las finanzas argentinas al impulsar hacia abajo un poco más el riesgo país para intentar estabilizar la economía que partía de una situación extremadamente crítica. Hablan de conejos de la chistera como si fueran trucos de magia, lo que está haciendo Javier Milei, que no hace otra cosa que lo que siempre ha querido hacer, ¿no? Economía, pero desde el punto de vista bueno. Bueno, acá también los periodistas lo hacen los de acá, que viven acá, imagínate los de otros países con una visión más estatista por ahí, pero incluso que Milei maneja el índice de JP Morgan y no entiende que son cuestiones técnicas por ahí, que es el riesgo país depende del rendimiento de los bonos, no es un número que lo ponen a mano. Pero bueno,
hay periodistas buenos y hay mandriles, como le dice Milei. Y también empresarios, ¿no? Es muy curioso. Va a tener el señor Milei que hacer también su propio diccionario. ¿Cuál es el principal reto, entonces, que estáis enfrentando ahora mismo? ¿Cuáles son los próximos puntos en los que nos tendremos que fijar? Y el principal punto es la cuestión internacional, por un tema de que estamos en pleno proceso de estabilización. Todavía no volvimos a los mercados de deuda internacionales a colocar deuda, por una cuestión de que falta un trecho todavía. Y estas cosas, estos ruidos internacionales, por supuesto, traen problemas. Ahora es muy interesante esto, se salió del cepo en pleno, o sea, porque el cepo de alguna forma es una restricción para el oyente, la audiencia. ¿Qué es lo que es el cepo? El cepo es restricción a la compra de moneda extranjera. ¿Qué pasa? Frente al plan de estabilización, se fortalece la moneda local, pero con un shock externo, como fue la guerra comercial, que se desató entre Trump, China y todo, sí. La gente huye en países inestables o emergentes, la gente huye hacia moneda extranjera. ¿Y qué sucede? Como había restricción a moneda extranjera a comprar, que era el cepo, eso de alguna forma limitaba. Y Milei en plena guerra comercial sacó el cepo. Sacó el cepo en plena guerra comercial. Le dijeron, bueno, vayan y compren dólares. En plena guerra comercial. Y nadie fue a comprar dólares. El dólar cayó encima. Claro. Eso es, de nuevo, un síntoma mayor de confianza sobre Argentina. ¿Estáis notando la llegada de inversiones o está todavía, como decimos aquí, tente mientras cobra? Las inversiones están volando, incluso con cepo antes, más que todo en el oil and gas, en minería. Imagínate ahora sin cepo, que de alguna forma baja el coste de oportunidad del empresario de afuera. ¿Por qué? Porque un empresario español, por ejemplo, que quiere entrar a invertir a Argentina con 100 millones de dólares, lo va a hacer con más tranquilidad si sabe que puede retirar sus 100 millones de dólares que si no puede hacerlo. Correcto. Pero de todas formas, el dólar, ¿qué sucede? Esto es algo muy interesante, Luis, y es que el dólar estaba a 1.077 pesos en Argentina, antes de la salida del cepo, y el dólar, el oficial, y el libre estaba cerca de 1.400. Pusieron bandas, hoy puede fluctuar desde 1.000 a 1.400. Fíjate. El domingo a la noche de la salida. Y todos decían, los periodistas, los mandriles, decían que al día siguiente el dólar iba al techo de la banda y reventaba el techo de la banda, los 1.400. No solo que no sucedió eso, sino que... Sí, perdona, Alan, sí. No solo que no sucedió eso, sino que el dólar libre cayó a encontrarse con el oficial en un punto intermedio y después incluso siguieron cayendo juntos cuando calzaron. Por eso, realmente todos estos que me mencionabas al principio son periodistas mandriles. Bueno, pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Bueno, no tenemos tiempo para más, Alan. La semana que viene te prometo dar también un poquito más de tiempo a ti. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por acercarnos. Muchísimas gracias, Luis. La situación en Argentina. Hasta luego. Recta final del programa de hoy, recta final también de esta semana Con Ánimo de Lucro, y qué mejor que rematar tanto el programa como la semana con la mejor guinda para el pastel, el mejor broche, que es el que nos pone en el día de hoy Carmen Tomás, compañera, amiga, ¿cómo estás? Muy buenas, pues nada, te agradezco muchísimo tus palabras y que me des este huequito para que mañana todo el mundo a las 2 en punto esté conectado a Radio para Economía para Todos, y a las 3 si quieren en la tele, si les viene mejor. Así que Libertad Digital Televisión también ahí estamos, y en todas las plataformas. Pues fantástico, porque eres la directora de Economía para Todos, como siempre digo, el programa en el que mejor se entiende la economía, aparte de uno de los más queridos por nuestros oyentes. Y aquí, bueno, pues dices, dejarme este ratito para que todo el mundo, efectivamente, aquí lo que tenemos que hacer es decirle a la gente que mañana de 2 a 3 hay que escuchar sin ninguna duda Economía para Todos. Ya el domingo escucharán Tu Dinero Nunca Duerme, pero el sábado de 2 a 3 en el radio, Economía para Todos, siempre con Carmen Tomás y con mucha tela que cortar, porque económicamente esta semana ha sido importante también, hemos tenido muchos temas, así que dinos cómo nos has preparado ese menú, cómo has hecho el despiece para el programa de mañana. Pues mira, lo primero que quiero decir es que en Roma tienen papa, y en la Moncloa tenemos uno que tiene un papo de impresionante.
O sea, por empezar por el final, ayer se aprobaron los aranceles, bueno, esto que dicen que es anti-aranceles de Trump, que al final son todo ayudas que nadie va a poder luego devolver porque son préstamos, pero eso sí, lo salvó gracias a Junts. ¿Por qué? Porque al final los catalanes son diferentes y al final se van a llevar el 25% del monto que se ha previsto. Bueno, punto. O sea, no da para más. Yo creo que la gente está más interesada porque, entre otras cosas, Europa está haciendo su camino, preparando qué hace, todo el mundo esperando a ver qué pasa con Europa, puesto que el Reino Unido ha llegado a un acuerdo, o sea, que es un qué guapo soy, que hago esto primero que nadie y tal, que es lo mismo que le ha pasado con las renovables. Hemos tenido una comparecencia del mayor mentiroso del mundo, no dijo más mentiras porque ya mira que tuvo tiempo, más de 3 horas, bueno, pues una sarta de mentiras y de noticias que se han ido sucediendo después, de los expertos, negando muchas de las cosas que dijo, vamos, hay que reconocerle el mérito, Carmen, de decir tantas mentiras sobre tantos aspectos en el mismo tema durante tanto tiempo. O sea, quiero decir, exacto, es impresionante. Negarlo, o sea, negar la evidencia, negar a los científicos, negar a los avances, negar las debilidades del sistema, negar, por supuesto, su culpa. Y todo además queriendo atacar a diestro y siniestro allá donde ve enemigos o fantasmas, o le gusta que su gente vea enemigos o fantasmas, que si los ultrarricos de las... que son los mismos, los de las nucleares. Son los mismos, o sea, dice el lobby de las nucleares, pues será también el lobby de las renovables, que ya llevamos en Libertad Digital el que va por todos los lados por ahí alabando a las renovables y resulta que ha cobrado su fundación una subvención de 800.000 euros. Claro, así cualquiera habla bien de lo que sea, de lo que te digan. ¿De qué tengo que hablar? ¿De esto? Venga, basta. Bueno, el caso es que todo eso que has dicho es cierto, por supuesto, pero además nos toma por idiotas. O sea, porque es que, ¿cómo no ponemos un apagón en nuestra vida todos los días? Porque, a ver, baja la siniestralidad, hay menos robos, menos delincuencia, la gente está tomándose cervezas y cañas con los amigos. Bueno, es impresionante. O sea, al día siguiente se doblaron las compras. Hombre, no, claro, ese día no podíamos comprar porque no teníamos dinero, no se podía echar gasolina, no se podía comprar nada, pues al día siguiente tendría que echar gasolina más y comprar, y ir al mercado, yo qué sé, o sea, unas cosas aprendió del efecto COVID, ¿no? O sea, somos los que más crecemos porque fuimos los que más caímos y pues esto igual, oye, pues como un día no pudimos hacer nada, pues al día siguiente hicimos el doble. Fíjate qué bien, ¿no? Es tremendo. Bueno, es que el planteamiento es además de un adanismo. Ridículo, es de una jeta, de un papo que dices, bueno, como sois idiotas, os lo voy a contar que lo bien que lo pasasteis. Ahora, eso sí, los 5 muertos, comparado con los 8.000 que mueren, que no sé de dónde sale, por el cambio climático, pues los 5, ¿qué más da? Total, 5 muertos, y son 8.000 los otros. Es una deshumanización, además del personaje, ya impresionante. Pero bueno, más o menos ha pasado lo mismo con los trenes, con el puente, que también se ha vuelto un ser que, vamos, unido a la de Redesa, que son totalmente, la voz de su amo, todos, pues los trenes también, que, venga, un ciberataque también, un sabotaje. Que te está diciendo la Guardia Civil que es unos tíos que han entrado y han robado, o sea, bueno, una cosa impresionante. Así que hablaremos del caos que tenemos con toda esta gente, las cosas de la señora de Redesa que se van sabiendo, de Agensen, que las dos estaban oye, que ha dicho el jefe que tenemos que darle a las renovables, somos los primeros del mundo y tal, pues toma, apagón. Bueno, ahora dice que si las nucleares quieren que seguir viviendo, pues que lo paguen ellas todo, ¿sabes? Que de bajarle los impuestos nada y que si pierden dinero, pues calla a ellas. Bueno, es una cosa lamentable. Es terrible, es terrible. Además, si pones todas las cosas juntas, que imagino que en parte es algo de lo que vais a hacer este fin de semana, es contar todas estas calamidades una detrás de otra, unido a un intervencionismo brutal dentro de la economía, ya no solo en el mercado energético, incluso queriendo... Bueno. Es que claro, no solo entra en Telefónica, no solo maneja Indra, no solo ha hecho el regreso mayor de la historia de la democracia a que el gobierno ocupe puestos importantes y propiedad de las empresas que antes eran privadas, está volviéndolas a nacionalizar, sino que dentro del mercado energético
se ha permitido el lujo ya no de intervenir en el mercado, pues sabemos que el mercado eléctrico es el más intervenido. Sino también de darle las instrucciones políticas al operador de cómo debe ser el mix de generación en cada momento. O sea, para quedar guapo, según él. No, hombre, claro, es como... pensar en que eso no resiste y que hay muchísima gente, empresas y personas que dependemos de la electricidad a tope, claro. O sea, porque fíjate la gente que sufrió porque los respiradores, la gente que se quedó en los ascensores, la gente que estuvo 6 horas en atascos. O sea, a la gente le importa una higa, en fin. Es tremendo. Y a todo lo que has dicho le añado que se pasa por el forro la Constitución, puesto que no presenta ni presupuestos, y luego el documento de la OPA, la consulta que ni de Podemos ya vamos, el casoplón de Podemos, para luego decir que ni la va a tener en cuenta ni se va a saber lo que han dicho, pero, o sea, es una cosa de verdad, o sea, nos está dejando en una posición a España en el mundo que va a ser muy difícil de superar porque vamos, o sea, es que es absolutamente una desfachatez todo, que es lo mismo que el PERTE de vivienda que presenta otra vez. Ahora dice que van a hacer 15.000 casas al año, ya me contarás, y que 1.300 millones. O sea, es una broma todo, de verdad. O sea, yo estoy aquí, soy el más guapo, a mí no me echa de aquí nadie y os voy a tomar el pelo todo el rato y tal. Porque luego, además, las retribuciones a las redes, luego, claro, quieren que las redes mejoren, pero resulta que las retribuciones van a ser las más bajas de Europa. O sea, es todo un sin Dios, que decía un amigo que tenía yo. Es que cada día parece que vamos a la reducción al absurdo, pero es que vamos al absurdo. Cada día nos parecemos más a Venezuela. Y es que es así, es un país cada día más bananero. Pones una cosa detrás de otra y dices, bueno, o sea, aquí el fiscal general imputado, la mujer imputada, el hermano imputado, tu segundo, iba a decir una barbaridad y no se puede en la radio ni se debe. Sí. Pero te quiero decir, un tío que ha robado dinero, que ha metido ahí a sus amigas, que les hemos pagado y el tío ahí sigue dándonos en la turrada 3 horas para darnos una sarta de mentiras y decirnos que encima lo bien que nos lo hemos pasado con el apagón. O sea, de verdad. ¿Pero qué se ha creído este personaje? Pero es que ya no, porque dices, oye, no, lo de la consulta pública, y siempre habrá algún amigo de los socialistas que diga, no, pero está contemplado, es una prerrogativa que tiene el gobierno y puede tomar esta decisión. No, bueno, vale, pero que solo puedan votar los ciudadanos, no Spiderman, ni las cosas que hemos estado viendo, la chapuza que han hecho con lo de la consulta, una consulta que se sacan de la manga, luego además hurtándole, porque en todo esto, mira, tú podrás estar, Carmen, a favor o en contra de la operación, ¿crees que va a beneficiar a las pymes en Cataluña o que no las va a beneficiar, pero que va a ser una operación buena o mala? Gobierno, no Pepe Pérez, pero no, por supuesto, ni tiene ningún interés. Pero que a los únicos a los que todavía no han querido consultar absolutamente nada es a los legítimos propietarios de las dos compañías, de la que ofrece y de la que es ofrecida. Entonces, oye, jolín, ¿cómo que toda España va a poder votar qué le parece la operación y todavía pensamos que es posible que se le hurte la posibilidad de decidir qué quieren hacer con esa operación los propios accionistas? Que al final ya llegamos a un punto en el que dices, hombre, pero es que ¿a dónde vamos a llegar, no? Pero luego además el populismo de decir, bueno, es la consulta, luego además ni os vais a enterar de lo que ha contestado, lo que hayan escrito, ni lo voy a tener en cuenta. Entonces, ¿qué te estás creyendo que con eso nos vas a engañar para decir a los catalanes, bueno, que no, que el gobierno dice que no, porque claro, la masa humana popular, la base social la mayoría social, que ya no la tiene y se la ha inventado, ha dicho que no. Bueno, pues si no lo sabemos, si ni siquiera sabemos ni cuántos, ni cómo, ni qué han dicho, además, ¿qué tiene que decir un tío de Buitragos de abajo? Ni es accionista, ni tiene ni idea, ni le va ni le viene. Esto es una decisión que tiene que tomar ahora el Ministerio de Economía en base a unos informes que han hecho la CNMC, la CNMV, que por cierto han dicho que están a favor. O sea, ¿qué tiene que decir eso? Ya te digo, un ciudadano de Soto de Abajo. Pues tiene que decir nada. Tienes que mojarte,
y decir, que tú le quieres favorecer a Junts y no quieres que Sabadell o el BBV le haga una OPA a Sabadell, pues dilo y mójate claramente y toma esa decisión tú como gobierno, que la tienes que tomar. No te ampares en si total ya sabemos todos que le das a Junts todo lo que necesite y quiera para que tú puedas seguir ahí, como lo de los aranceles. Pero ¿qué es esto de darle el 25% de las ayudas, que luego ni son ayuda ni nada, pero me es igual? Lo que sea, el 25% para Cataluña. ¿Pero por qué? Como si no estuvieran siendo los que más impuestos más altos tienen, los que más han endeudado, favor. los que más les hemos perdonado deuda. Es que es increíble. Es un vodevil terrible. No se salva absolutamente nada. Nada. Pues todo esto, porque claro, todo este caos, al final, si se demuestra, como se va, no sé si lo vamos a saber oficialmente, pero está demostrado que es culpa de Red Eléctrica que hizo y la señora vicepresidenta, que han hecho lo que ideológicamente quiere el gobierno, y eso significa que van a tener tendrían que asumir las responsabilidades, por supuesto, de las indemnizaciones y tal, y quieren buscar un chivo expiatorio. Pues querían buscar a Irigo en los trenes, a las eléctricas en el apagón, y nosotros salvar el asunto. O sea, es una cosa impresionante. Bueno, en fin, pues nada, Carmen, oye, recuérdanos quiénes vais a estar. Pues mira, están Fernando Achevals y Israel García Juez, así que muy bien, vamos a tener un día caña de caña y divertido, porque ahí pues eso, hay que darle a la gente también las cosas muy mascaditas y muy que los entienda, y para eso pues el humor también está bien. Y el sábado, o sea, mañana a las 2 de la tarde en Es Radio, como digo, y a las 3 en Libertad Digital Televisión, y luego pues en todas las plataformas, y cada uno que lo escuche cuando quiera y donde pueda. Fenomenal. Siempre con Carmen Muchas Tomás gracias. Los fines de semana. Un beso muy fuerte, Carmen, y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta un besito. Luego. Chao. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más, una semana más. Les espero el lunes a partir de las 12, como siempre, aquí en Con Ánimo de Lucro. Pasen buen fin de semana. Adiós. En Es Radio Libre Mercado, Con Ánimo de Lucro.